Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Segunda de Timoteo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al inicio de este capítulo, se nos advierte que a medida que se acerca la venida de Cristo, los tiempos se volverán cada vez más peligrosos por hombres que tienen apariencia de piedad, pero en su corazón estarán llenos de maldad. Este listado de 19 características del carácter de los hombres de los últimos tiempos es una luz para nosotros. Primeramente, para autoexaminarnos y velar en nuestro propio corazón, y segundo, para darnos cuenta de cuál es el ambiente que nos rodea y en el que nos movemos. Repasémoslos rápidamente. Número 1. Amadores de sí mismos, es decir, egoístas, malos, envidiosos, vengativos y todo lo que conlleva ese amor propio desmedido. Número 2, avaros, es decir, que aman el dinero, y recordemos que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el amor al dinero se caen en trampas, en lazos, en codicias necias. No es extraño que los líderes religiosos de la actualidad sean avaros y vean las almas simplemente como una mercancía más. Número 3, vanagloriosos, es decir, presumidos, orgullosos de sí mismos. Personas que no le dan la gloria a Dios, sino se la dan a sí mismos. Número 4, soberbios, es decir, que se creen superiores a los demás y todas las características que conlleva la soberbia. Número 5, blasfemos. Blasfemar es maldecir y maltratar lo santo o lo que merece respeto. Número 6, desobedientes a los padres. Número 7, ingratos. Número 8, impíos, personas malvadas, sin fe ni temor a Dios. Número 9, sin afecto natural. Número 10, implacables, es decir, que no se calman, un carácter descontrolado. Número 11, calumniadores. Número 12, intemperantes, es decir, sin templanza, viven en excesos, arrastrados por las concupiscencias y pasiones. Número 13, crueles,
Número 14, aborrecedores de lo bueno. Número 15, traidores. Número 16, impetuosos, es decir, violentos, impulsivos. Número 17, infatuados, es decir, necio, tonto, extravagante, jactancioso, vanidoso. Número 18, amadores de los deleites más que de Dios. Y número 19, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A hombres como estos, tanto Timoteo como nosotros debemos evitar. En aquel tiempo ya habían personajes con estas características. Timoteo debía evitarlos, ya que ellos se llevaban cautivas a las mujercías cargadas de pecados en las congregaciones, que estaban arrastradas por diversas concupiscencias. Mujeres que siempre estaban aprendiendo, pero nunca podían llegar al conocimiento de la verdad. Esos hombres con esas características resisten a la verdad, son corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Hombres que no podrán ir adelante porque su insensatez será manifiesta. Por el contrario, Timoteo había seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos de Pablo. Pablo le hace ver que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Por eso no debemos extrañarnos cuando somos perseguidos o se burlan de nosotros o nos menosprecian y maltratan. Jesús mismo dijo que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si somos fieles, el mundo nos aborrecerá, pero esa será una señal de que realmente somos hijos verdaderos de Dios. Pero claro, debemos estar seguros que si padecemos, no sea por malas conductas nuestras, sino por la causa de Cristo y su palabra, como dice en 1 de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Timoteo debía persistir en todo lo que había aprendido, ya que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras. El capítulo termina con una afirmación maravillosa de la Escritura. La Escritura es inspirada por Dios. En el griego es theopneustos, de dos vocablos griegos. Theos, que significa Dios, y pneo, que significa respirar. La Escritura es la propia vida y palabra de Dios, respirada e inspirada por Él. La Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza e infalible. Jesucristo mismo enseñó que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, incluso en los detalles más pequeños. En Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Existen muchos libros llamados sagrados, pero ninguno se compara en lo más mínimo con la Biblia, la palabra de Dios. Es un tema tan amplio que tardaríamos horas hablando de ella, pero Jesucristo mismo confirmó la autoridad del Antiguo Testamento como palabra de Dios muchísimas veces. Además, todas las profecías cumplidas dan testimonio de la veracidad de la palabra. La misma arqueología y la ciencia han dado testimonio de la veracidad de la palabra. Y cuánto más la obra del Espíritu Santo a través de esta palabra. No es cualquier libro. En el Salmo 19 podemos ver que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y nosotros podemos dar testimonio del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Como sigue diciendo en 2 de Timoteo 3:16, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para irnos perfeccionando en los caminos de Dios y en la voluntad de Dios, y para estar completamente preparados para toda buena obra. Dios, a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo a través de ella, nos capacita en todo. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. Menciona por lo menos 6 características del carácter de los hombres de los postreros tiempos. Número 2. ¿Qué significa vanagloriosos?
Número 3, ¿qué significa implacables? Número 4, ¿qué significa intemperantes? Número 5, ¿qué significa impetuosos? Número 6, ¿qué pasará con todos los que quieren vivir piadosamente? Número 7, ¿desde cuándo aprendió Timoteo las Escrituras? Y número 8, ¿por quién fue inspirada la Escritura? Aquí terminamos el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.